Muy bien, seguimos en Radio Viamonte, 11:25 ya de la mañana de este lunes 17 de octubre. Y bueno, tenemos compañía, cada 15 días nos visitan las chicas de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género. Siempre nos traen algún tema interesante para dejar un poco sobre la mesa ciertos debates que nos debemos como sociedad y que está bueno a veces llevarlos a la mesa cotidiana de todos los días, en casa sobre todo. Hace 15 días nada más estuvieron visitándonos Fabiana Petraglia y Pia Roldán porque nos venían a traer un poco de luz sobre el tema de la ESI y bueno, como ellas nos decían en ese momento, es tan amplio y tan diverso y tan profundo que necesitamos por ahí más de un encuentro. Hoy nos acompaña también, junto a Fabi Petraglia, Paola Cosú. Ella es directora del CIE de General Viamonte y bueno, y nos van a hacer como una segunda parte. Vamos a abordar un poquito la ESI, pero me encanta este tema porque vamos a ir un poquito más a las infancias, vamos a ir al nivel inicial, así que le vamos a dar la bienvenida a las chicas. Bienvenida Fabi, bienvenida Paola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están? Muy qué bien. Bueno que te recuperaste. Ahí vamos, ahí vamos. Somos varias las que venimos recuperándonos. Sí. La última vez la esperábamos a Paola, pero bueno, también estaba cursando la gripe, así que bueno, un poco volviendo, tal cual, volviendo de a poquito. Y hoy, chicas, con un tema interesante, porque el otro día cuando charlábamos con Fabi y con Pía, hablábamos de esto. Primero, de muchos mitos que giran en torno a la ESI y en esta idea de, bueno, ¿qué le enseñarán a mis chicos cuando le enseñan ESI, no? Nunca se los preguntaron antes los papás cuando enseñábamos ciencias naturales o ciencias sociales o matemática, pero con la ESI surge este temor porque uno cree que se va a meter en temas que son propios de la familia y en realidad sabemos que no es así. Por eso está bueno que como formadora, bueno, como directora del CIE, pero sabemos que tu formación tiene que ver con la ESI también, así que está buenísimo que nos cuenten un poquito qué es lo que aprenden nuestros niños en jardín. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias. Es muy valorable que contemos con estos espacios. Totalmente. Para poder charlar sobre este tema, que es un tema candente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con lo que vos decías, nos atraviesa como personas desde nuestra subjetividad, ¿no? Y bueno, y una de las puertas de entrada de la ESI que conocemos es la de la escuela y la familia, ¿no? Y la comunidad. O sea, que contar con estos espacios para poder acercarle a las familias, justamente esto que vos decías, ¿no? ¿Qué se les enseña a mis hijos, a mis hijas cuando se les enseña ESI? Para mí es primordial. Así que gracias por el espacio. Un placer enorme. Bueno, cuéntenos, chicas. Justamente una de las cosas que decíamos la vez pasada era esto de que no todas, ojalá nos cuestionáramos y nos replanteáramos todas nuestras prácticas, ¿no? Todo tuviera tanta revista y tanto análisis y tanto cuidado, ¿no? Como la ESI, porque es como que no sé, nadie cuestiona. Sí, creo que uno cae en el hábito. A mis hijos en geografía, ¿no? Tal cual. Y bueno, pero está bueno. Vamos a contar un poquito. Tiene que ver justamente con la palabra central, ¿no? Que es sexualidad, educación sexual integral y la concepción que tenemos de sexualidad, ¿no? También tiene que ver, por eso yo hablaba de la subjetividad, con qué traemos nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? Al momento de hablar de sexualidad. Los docentes, las docentes y las familias, ¿no? Tradicionalmente fue un tema tabú, de hecho todavía lo es, ¿no? Vos hablabas, ¿no? De que no nos cuestionamos qué nos enseñan en biología, en geografía, bueno, porque el saber estaba depositado, ¿no? En ese saber biologicista, científico, donde nadie cuestionaba. Y la idea que la mayoría de las mamás y los papás tienen de sexualidad está asociada fuertemente a lo genital, a lo biologicista, porque bueno, también es como nos formamos nosotros. Ustedes se acuerdan, ¿no? De qué hablábamos de sexualidad en la escuela y era la charla, que generalmente el saber estaba depositado en alguien externo a la institución, que era un médico, una médica, ginecólogo, ginecóloga, clínico, ¿no? Que nos venía a traer el saber era una mirada fuertemente patologizante anticoncepción y tics. Sí, las enfermedades de transmisión sexual, digamos. Claro. Era una mirada biologicista, anatómica, fuertemente preventiva, ¿no? Y hoy entendemos a la sexualidad de otra forma. Bien. Es importante que las familias sepan también, ¿no? Porque
lo decíamos hace un ratito, ¿no? Las ideas que uno tiene, ¿no? Cuando habla de sexualidad y educación sexual integral, yo soy mamá de una nena de 5, entonces uno entiende a veces, ¿no? Hay mucho desconocimiento y que es responsabilidad nuestra acercar a las familias toda esta información. Saber que la ESI, una de las cuestiones que a veces circula es esto de la ideología, ¿no? Primero saber que todos tenemos ideología, no podemos separarnos de una ideología entendida como, ¿no?, esta subjetividad que nos marca el momento de mirar la vida y de tomar decisiones, ¿no? La ESI no tiene que ver con ideología, la ESI tiene que ver con información científicamente validada. Entonces, volviendo a lo que decíamos de sexualidad, ¿no? Entender qué entendemos justamente por sexualidad. Es una mirada integral, ¿no? Esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la sexualidad como aspecto fundante de las personas, de las personas, ¿no? Y que tiene que ver con factores que no son elementos que no son biológicos, tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo económico, con lo religioso, que todos y todas somos sujetos sexuados y que transmitimos esa sexualidad en absolutamente todos nuestros actos, ¿no? En nuestras prácticas, en nuestros valores, en nuestras creencias, ¿no? Por eso hablamos de la integralidad. Y es desde ese lugar que miramos la ESI en el nivel inicial. Decidimos con Fabi hablar sobre el nivel inicial porque es donde a veces más supuestos que van, digamos, que se contradicen con la ley. ¿No son muy chiquitos o muy chiquitas para hablar de sexualidad? Yo te voy tirando así la pregunta. ¿Qué van a entender de sexualidad? ¿Qué van a entender de sexualidad? Sexualidad en la sala maternal. Claro. Que también hay que cuestionar la palabra sala maternal, ¿no? Pero eso lo dejamos para... Sí. Digo, porque en secundaria, ¿no?, uno está como más aceitado del asunto, por decirlo en términos coloquiales. En primaria está por ahí nomás, pero en inicial pasa esto, ¿no? Y bueno, porque partimos de esta mirada integral de la sexualidad. Saber que hay un marco normativo, ¿no? Que todos conocemos la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, pero también saber que tenemos una ley jurisdiccional en nuestra provincia que habla justamente de esta definición de sexualidad que está alejada de lo meramente biológico, ¿no? Y que lo asocia a esta concepción integral y que nos da marco, ¿no? Y que nos indica, ¿no? Que es muy interesante que las familias puedan conocer qué dice la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional, la Ley Jurisdiccional, y que hay lineamientos curriculares para el nivel inicial como para otros niveles, ¿no? Que son del 2008, que está bien, en el 2008 hablábamos de distintas cuestiones a las que hablamos ahora, pero también saber que el Consejo Federal de Educación tiene nuevas resoluciones, el año 2018, el año 2022, donde se establecen los núcleos prioritarios, como para que las familias sepan que esos contenidos que se le dan a las niñeces en el nivel inicial están científicamente validados, ¿no? Y que tienen que ver, ¿no?, con concebir a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, que es algo que es muy interesante que también las familias puedan conocer. Y que tiene que ver con este marco normativo, ¿no? Hay una ley, la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que habla justamente de este cambio de paradigma en cómo miramos a las niñeces. Antes hablábamos de la patria potestad, ¿no? Antes hablábamos de los niños y las niñas como objetos de tutelaje, ¿no? Esto de esta cuestión de posesión, ¿no? Claro. Que a veces sentimos que, ¿no?, a mis hijos los educo yo, ¿no?, que se ve traducida, ¿no? Esto se habla en mi casa y en otro espacio no. Bueno, saber que desde el marco normativo hablamos de sujetos de derecho. ¿Y qué quiere decir eso? Que los niños, las niñas, en el nivel inicial, en este caso, tienen los mismos derechos que nosotros los adultos, más los derechos, ¿no?, de los niños. Claro. Y que como sujetos de derecho tienen derecho justamente a que su voz sea escuchada, ¿no?, y a que sus necesidades sean atendidas. Y a veces esto que decía Fabi, ¿no?, sexualidad en el nivel inicial, que le enseñarán, tienen que ver con una mirada adultocéntrica. Claro. De la sexualidad, ¿no? También hablando, como ustedes decían hace un ratito, qué importante es revisar nuestras propias prácticas y también mirarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos pasa como mamá, como papá, como tío, como tía, como abuelo, como abuela, cuando hablo yo de sexualidad? ¿Tengo esta mirada adultocéntrica que la veo solo desde el adulto o la veo desde este otro lugar? Y también es importante, esto podría llamarse también esta columna como desmitificando la ESI. Desmitificando la ESI.
estábamos por ahí acostumbrados a una mirada de lo que era educación sexual, no integral todavía, que tenía que ver con la prevención, con el cuco, con la culpabilidad, con la amenaza de la enfermedad, ¿no? O sea, porque... O del embarazo. Sí, porque si quedás, lo charlábamos también la vez pasada, ¿no? Porque si quedás embarazada es una tragedia, porque, por ejemplo, enseñemos las partes del cuerpo, hablemos de consentimiento por las dudas que haya un abuso, ¿no? Como que siempre... la estamos pensando en términos de riesgos. De catástrofes, claro, de riesgos, ¿no? Como desde el lugar negativo. Y de pronto no lo pensamos en términos de que es para saber, para empoderarnos, para tener... Para vivir una sexualidad y una humanidad plena, ¿no? Una humanidad plena. Relaciones sanas, vínculos amorosos, y por eso es tan respetuosos. Importante que empecemos desde... o la sala maternal, que nunca había pensado en el nombre. Nunca había pensado en el nombre. Bueno, o en inicial, ¿no? Claro. Porque llevan tiempo algunas cuestiones. Todos los que sean cambios de paradigma tienen mucha resistencia, llevan tiempo, y cuanto antes empecemos, mejor. Nada, por ejemplo... yo te tiro a vos, Pau, tírame. Como esto de hablar, de enseñar las partes del cuerpo con sus nombres, ¿no? Bueno, yo te la tiro así. Retomando lo que vos decías, digamos, hay una mirada fuertemente patologizante, moralista, ¿no? de la educación sexual integral, pero también mirarla desde lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Desde el enfoque de derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a acceder a información científica y pertinente. Por ejemplo, saber cómo nombrar a sus cuerpos. Digamos, a ver, cuestionemos, ¿no? Que no tenemos problema ni prurito en decir que esto se llama una cabeza, claro, manos, dedos, pero al momento de nombrar los genitales, ¿no? Automáticamente le decimos pochi, chuchi, etcétera, ¿no? Digo, a ver, ¿qué les estamos enseñando a las niñeces? Como que hay algo que ahí está mal, que es oculto, ¿no? Tal cual. Digo, poder pensarlo en términos de derecho a acceder a esa información y que a su vez va a ayudar en esta autonomía progresiva en el desarrollo de los niños. Y eso también tiene que ver con esto de considerar los sujetos de derechos. Y ahí las familias... digamos que hablamos de responsabilidad parental, ¿no? En esto de acompañarlos, en desarrollar esta autonomía, primero para conocer los derechos y luego poder ejercerlos, pero también las instituciones educativas como representantes del Estado, digamos, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Acá es importante también hacer una distinción, ¿no? Nos corremos de esta mirada patologizante, ¿no? Asociada solamente al abuso. Lo vemos desde esta perspectiva de derechos, pero yo también traje unas estadísticas, porque también tiene que ver con esto de, bueno, en qué ámbito se debería enseñar sexualidad, ¿no? Estos mitos. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos indican que hay altísimos casos de abuso sexual infantil. Digo, no centrarnos en eso solamente, pero sí saber que debería ser una urgencia, claro, el poder empezar a atender, ¿no? Esta situación. Yo tengo acá unos números que choquean realmente, impactan, pero necesitamos también saber, ¿no? Esto son datos oficiales de la línea 137, que es la línea a la cual nacional, ¿no? A la cual podemos llamar en caso de violencia sexual. También hay una atención específica para violencias contra las niñeces. 2 datos, ¿no? ¿Quiénes son los abusadores? En el 75% de los casos, ¿no? Estos son datos sacados de los llamados, el 137. Uh-huh. En el 75% de los casos, el abusador o abusadora es un miembro de la familia. Exacto. De ese 75%, el 40% es el padre. Y el 16% es el padrastro. En relación a las edades, ¿no? Esto de increíble, porque uno lo cree al revés muchas veces, bueno, ¿no? Por eso cree que como no hay un vínculo de sangre, hay mayor, digamos, probabilidad y muchas veces no. De hecho lo vemos, ¿no? Por eso 40 contra el 16. Charlar y mencionar los números. Los números hablan. Sí, ¿no? Totalmente. Y la edad de las víctimas, con esto que charlamos hace un ratito, ¿no? Tan chiquitos, tan chiquitas, ¿no? En el 47% de los casos,
las víctimas tienen entre 6 y 12 años. 28% de los casos entre 0 y 5 años. Y el 25% de los casos entre 13 y 17 años, ¿no? Esto está todo si ustedes googlean línea 137, directamente los manda a esa página. Entonces también poder pensar desde esta mirada de sujetos de derechos, ¿no? Cómo el Estado, en este caso las instituciones educativas, tenemos la responsabilidad de garantizar, ¿no? Este conocimiento científicamente validado que no es para empoderar a los chicos, pero también para empezar a actuar en relación a esto. Y siempre que hablamos de estadística, hay que tener en cuenta también la gente que nos llama. Tal cual. Los que no están, los que no figuran en las estadísticas porque no han sido denunciados. Es como que hay ahí un... Tal cual. Qué fuerte también saber, primero porque uno piensa en las niñeces y piensa en la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, uno sabe que quizás no lo va a poder evitar porque el adulto que lo perpetra es más fuerte, es más grande, es más astuto en muchos casos. Es decir, quien quiera hacerlo la primera vez, inevitablemente lo va a hacer. Pero que el niño tenga la posibilidad de identificar que eso que se le está haciendo está mal, es malo para él, es también la puerta para poder denunciarlo, decirlo en voz alta en su casa. Con los nombres correctos. Exactamente. Porque judicialmente no es lo mismo, digamos, ¿no? En relación a los abogados y las técnicas, ¿no? No es lo mismo hablar de un genital nombrado como corresponde que nombrado como galletita, como me sale en inglés, porque yo soy profe de inglés, me sale nickname, pero es el apodo, ahí está. El apodo que se le da en la familia. Judicialmente hay algunos huequitos que muchas veces los abogados no y toman los favorecen a los lamentablemente, ¿no? Claro. Porque deberían... Sí, lamentablemente, pero realmente es así. Y sí. otra cuestión, en relación a lo que vos decías, también hay estudios, hay indicios de que los abusadores saben con quién se meten. Es decir, no es lo mismo un niño o una niña que ya de entrada habla de sus partes íntimas o de su cuerpo, digamos, corrámonos también de las partes íntimas si quieren, de manera, digamos, con conocimiento, nombrándolas como corresponde y sin ningún tipo de tabú ni miedos. No es lo mismo que un niño o una niña, ¿no? Que no tiene ese conocimiento, digamos. También es una manera de prevenir que esa primera vez que vos hacías referencia hace un ratito suceda. Claro, totalmente. Qué loco esto que vos decís también. Yo muchas veces lo hablo con mis alumnos que son de secundario, porque cuando hablamos del cuerpo, también lo hablamos en esta época, porque hay como esta idea de que el cuerpo o las partes privadas son únicamente los genitales. Entonces yo les digo muchas veces como mujeres por ahí, si no sintieron esa incomodidad en un boliche cuando pasa un chico y les toca el pelo, por ejemplo, sí. O les agarra la mano, o no sé, se les acerca demasiado, como que también hay situaciones a las que nos hemos acostumbrado, y sobre todo como mujeres, a que nos tenemos que bancar en ciertas circunstancias, por ejemplo, un boliche, una noche, o con algún tipo de alcohol encima, ¿no? Bueno, nada, estamos todos medios contentos, no lo van... Y no. Y tampoco, entonces eso es parte también de la educación sexual integral, es parte del respeto que nosotras mismas imponemos a esto y nos tenemos, decir, a ver, no, nadie me puede tocar, nadie que yo no quiera, que yo no permita, y lo mismo con los varones, tal cual, qué importante que si se trabajara desde, si estos chicos... Justamente es uno de los temas de nivel inicial, si ¿no? ellos lo hubieran tenido, tal cual. Que le enseñaran a mis... Bueno, tiene que ver no solo con las partes íntimas, sino con los límites de mi propio cuerpo y el consentimiento, ¿no? Que a veces lo asociamos solo a lo sexual. Totalmente. Y en realidad, esto de los niños y niñas como sujetos de derechos es realmente escuchar su voz, preguntarles. Por ejemplo, doy una anécdota, ¿no? Nos gusta mucho subir a las redes sociales fotos de nuestros hijos a veces, ¿no? Mi hija tiene 5 años. Yo le pregunto. Digo, existe el principio de autonomía progresiva, quiere decir, digamos, ser titulares de derechos no implica que tengamos la capacidad, ¿no? Cognitiva para poder decidir, pero sí se los puede escuchar. Entonces yo siempre le pregunto, digo, hija, me encantó esta foto donde estás posando con esta vincha hermosa, ¿puedo compartirla con mis amigas? Y ella a veces me dice que sí y otras veces me dice que no. Por supuesto. Digo, el consentimiento es un tema a trabajar en el nivel inicial y no está relacionado. Hay algo que siempre veo también con los niños, es el tema del saludo con un beso.
Tal cual. Es algo a lo que sometemos a los nenes que es absolutamente violento. incómodo para ellos. Muchas veces, dale un beso a la tía o dale un beso al abuelo. Y no, y a veces es porque no tienen ganas, porque no quieren decir que el niño diga hola es el mayor símbolo de educación que le podemos generar. No necesita dar besos. Entonces, eso también, el beso es algo muy íntimo, es muy... De hecho, la boca es una parte íntima. Claro. No la asociamos. Los labios es una parte íntima. Totalmente. No lo asociamos con eso. Siempre pensamos en los genitales cuando hablamos de parte íntima. Bueno, la boca también. Y pensar, ¿no? En qué les estamos diciendo indirectamente a las niñeces cuando los obligamos a dar un beso. Les estamos diciendo que no tienen autonomía sobre su cuerpo. Claro. Que no pueden decidir sobre su cuerpo y sobre qué hacer con el mismo, ¿no? Los obligamos a... Tal cual, tal cual. Sí, eso es algo que hace mucho tiempo me vengo cuestionando, ¿no? Como tía también, y uno dice, bueno, no, si el chico no quiere, no. O sea, pero No, incluso Tal pedirles cual. permiso, no sé, para mostrar un trabajo, para mostrar un dibujo, ¿se lo puedo mostrar al resto del grupo? ¿Puedo De la mostrar familia tu dibujo? incluso, sí, ¿Puedo sí. mostrar tu boletín? ¿Puedo mostrar o querés leer para todo, por ejemplo, pero Sí, dentro sí. del mismo grupo? O recibís una lista, la lista cuando recién te encontrás con el grupo y alguien se llama Juan, Martín, Rubén, qué sé yo. ¿Cómo querés que te digamos? Tal cual. Es mínimo, parece una pavada, pero ¿no? Porque por ahí el grupo dice, no sé, le decimos Chicho. En realidad, ¿qué? ¿A vos te gusta que te digan Claro. así? Sí, hay gente que a Tal la que cual. le gusta su que lo Apodo, llamen por su sí, apodo, por su sobrenombre. Y hay gente que no. Tal cual. Entonces, ¿vos estás de acuerdo con esto? Yo no tengo drama de decirte Chicho, pero decime si vos estás de acuerdo. Es una pavada. Sí, pero es un progreso obviamente, enorme. Claro, que lo podemos obviamente hacer. le da una fortaleza a ese niño que con el tiempo le va a ayudar a transitar otras situaciones también. Qué importante poder preguntarle a todos y a todas cómo nos gusta que nos Claro. llamen, porque también habilitamos sin singularizar alguna cuestión de, por ejemplo, una niñez trans o alguna Claro, adolescencia una trans, sin diversidad. tener que solamente preguntarle a esa persona, como, ¿no? Cómo poder ya ser, que sea parte de nuestra práctica. Claro. Sí, sí, que sea natural, que no tengamos que ponerlo ¿Cómo en te gusta que te evidencia, llamen? ¿no? Sí, 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 total. ¿Cuánto recorrido nos falta todavía? Y sobre todo creo que lo que nos aborda son preguntas, cuántas preguntas. Y creo que hay que celebrarlo a eso, porque cuando ciertas situaciones nos generan esa incomodidad de decir, bueno, ay, ¿cómo lo digo? ¿Qué hago en esta? Bueno, quiere decir que la realidad nos está haciendo un poco de ruido, que nos está exigiendo análisis, replanteos, revisiones. Así que en ese sentido lo celebro y bueno, y también celebro que puedan estar hoy acá y que pueda llegar toda esta info necesaria, pertinente a los hogares que nos escuchan, a gente de todas las edades. Sabemos que nos escucha gente joven, gente no tan joven, pero que por ahí realmente está viviendo este paradigma de una manera distinta, así que nos viene muy bien. Gracias por el espacio siempre. Gracias, chicas. Gracias, un placer. Un placer para mí. Bueno, Paola Cosú, directora del CIE de General Viamonte, y Fabi Petraglia, ellas forman parte de la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género. Nos traen siempre algún tema para charlar, para debatir. Estábamos hablando de la ESI en nivel inicial, una interesantísima nota que no te podés perder.